esta invitación a la apostasía colectiva en búsqueda de un Estado laico. ¿Sí? Totalmente. Los argumentos a favor o en contra de por qué separar Iglesia y Estado son miles. Algunos lo enfocan desde el lado de que la Iglesia es un club donde recibe por cada bautizado que tiene una cuota del Estado. Y volvemos a decir, desinformamos a la gente, ¿no? Exactamente. Bueno, para que nos aclare un poco este tema, estamos en comunicación con el doctor Luis Wessler. Él es abogado, doctor en Derecho de la Universidad Católica Argentina, máster en Law and Diplomacy del Fletcher School, ayudante de cátedra en Derecho Monetario y Bancario, adjunto suplente en Derecho Público Eclesiástico, Derecho Internacional Privado con el profesor Werner Goldschmidt y becario Fulbright, abogado del Banco Central de la República Argentina en el área de Administración de Reservas. Le damos la bienvenida a nuestra mesa. Buenos días, doctor Luis Wessler. Le aclaro que todo lo que usted dijo, eso es pasado. Yo me recibí abogado en el año 78 y me doctoré en el 80. Después estuve en Estados Unidos haciendo con la beca Fulbright en los 80, haciendo un Master en Law and Diplomacy. Después estoy a esta altura de mi vida, que no soy joven ya, he terminado un doctorado en Historia en la Universidad de Leeds, en Inglaterra, con una beca también. Perfecto, felicitaciones. Buenos Aires. Y no soy más abogado del Banco Central. Gracias al gobierno kirchnerista, mi carrera me echaron sin causa, porque la causa era obvia, que política, por negarme a... Sí, acá usted me aclara que es entre 1983 y 2013. En 2012, en principio, en 2013 fui echado sin causa, estoy en juicio contra el Banco Central porque fue una cosa horrenda. Bueno. Hay gente que habla del kirchnerismo hoy, pero yo lo viví y lo sufrí y mantuve una postura ética y moral en todo momento, como lo mantuvieron muchos profesionales del Banco Central. A muchos les costó la carrera, otros tuvieron que fueron mandados a áreas en donde no hacían nada, y los puestos fueron rellenados con gente adscripta al régimen. Bueno, doctor, sabemos que no está muy bien de salud, que está con un poquito de fiebre. No, entonces... Yo escuché recién que la Iglesia recibe plata por cada bautizado. Eso es falso. Absolutamente falso. Exactamente. Bueno, esos son los temas que queremos aclarar en esta conversación telefónica. La Iglesia está en el presupuesto general de la Nación. Yo le aclaro que particularmente preferiría que la Iglesia no reciba un centavo del Estado, por razones totalmente distintas a esa señora que está cerca suya, no sé qué comentario hizo. Prefiero que no reciba ningún... que en realidad recibe alrededor de 20 millones de pesos anuales que están en el presupuesto general de la Nación. Y no lo recibe, los sacerdotes, por ejemplo, no reciben un centavo. Los únicos que reciben son los obispos, la mayoría de los cuales, hay muchos que renunciaron en forma voluntaria hace rato al sueldo del Estado, qué sé yo, porque esos 20 millones de dólares más o menos son para todo el país. Otros lo que hacen es donarlos a órdenes religiosas o a Cáritas. La mayoría lo ha hecho a Cáritas Argentina, que hace una tarea más que encomiable. El caso del Obispado de Añatuya, donde el Estado de la provincia de Santiago del Estero está totalmente ausente y los únicos que mantienen las escuelas son el Obispado y laicos. Bien, doctor, si nosotros hoy tuviéramos que hacer una pregunta y decir ¿quién sostiene a quién? ¿El Estado a la Iglesia o la Iglesia al Estado? ¿Cómo podríamos aclararlo? La Católica Apostólica Romana ni sostiene a ninguna iglesia. Hay una contribución que es muy importante, no voy a decir que no, son 20 millones de dólares, pero considerando las cifras que estamos viendo hoy en día, que han saqueado Cristina Fernández de Kirchner y compañía, ayer mismo se encontraron $1 millón en la casa de uno de sus amigos, en una caja de hierro, que el tipo sabía que lo iban a ir a buscar y tenía $1 millón en la caja. Entonces estamos hablando de 20 millones de dólares para toda la iglesia argentina, de la Chaca. ¿20 millones de dólares o 20 millones de pesos? No, 20 millones de dólares, porque son, con el dólar a 30 hay que multiplicarlo por... eso es 31,70. No en el presupuesto general de la Nación de fin del año pasado. Y no es por cada bautizado, eso es falso.
absolutamente. Bien, esto es válido aclararlo porque hay mucha confusión en la sociedad. Un país que tiene un sistema parecido, pero no es para la Iglesia Católica, sino es para todos los cultos, cristianos y no cristianos, es la República Federal Alemana, donde las personas que están, por ejemplo, los bautizados luteranos, católicos, o los bautistas, bautistas también, pero me refiero a personas así, evangélicos, perdón, los tres cultos cristianos más importantes en Alemania son, primero, la Iglesia Católica, segundo, los luteranos, y terceros, los evangélicos. Pero los que están inscriptos son, ¿cómo se llama? Son los únicos que pagan un impuesto que lo pagan ellos directamente, no van a van a las iglesias, pero a nombre de cada individuo. Eso lo pasa en la República Federal Alemana desde la Constitución de 1949. Está bien, acá en Argentina no pasa eso. Esto digamos, quedó sin efecto en el año, en la presidencia de Irigoyen. Yo lo he consultado con constitucionalistas, yo sabía que no era así, además yo voy todos los domingos, incluso durante la semana, lo he consultado con teólogos y que se quedaron sorprendidos, incluso gente que no es católica. Lo hablé con un constitucionalista que es de religión judía y se reía, me dijo, bueno, nosotros tenemos que recibir una parte también para... Claro, recibe uno, recibimos todos. Si fuera así, cosa que no es el caso. Doctor, una consulta, Alejandra González le habla. En el artículo 2 de la Constitución... la sostener el culto, pero eso es de 1853. Por eso, sí, a eso iba, en realidad eso quedó en letra muerta, porque prácticamente la contribución que... si se compara la contribución que hacía el Estado de la Iglesia, incluso en épocas en que las relaciones entre Iglesia y Estado eran muy difíciles, como fue durante el mandato del presidente Julio Argentino Roca, el primer mandato en el cual se rompen relaciones diplomáticas con la Santa Sede por el tema de que sale la ley de enseñanza obligatoria, universal, etcétera, que fue un gran adelanto a la Argentina de la época. Lo que pasa es que se discriminaba a la enseñanza católica, que era fundacional, porque la enseñanza católica preexistió a la enseñanza por parte del Estado. Así, durante el virreinato, los únicos que enseñaban en sí eran los jesuitas y las órdenes religiosas. No habían escuelas que dependían de la corona de España o algo por el estilo. Las universidades, la de Charcas, la de Córdoba, son fundadas por órdenes religiosas. Claro. Bien, doctor. Las Misiones también. Lo que es Misiones hoy en día, lo que es Paraguay, que es lo que era muy importante en esa época, mucho más de lo que es ahora, políticamente y en todo sentido. Doctor, yo lo que le quería preguntar era, si figura en la Constitución Nacional Argentina, ¿cómo se puede llegar a modificar eso? A través de una reforma constitucional, no de ninguna otra forma. Pero le hago una consulta, porque justo las noticias de ayer y antes de ayer dice que la conferencia episcopal inició los trámites para renunciar a los aportes estatales. Bueno, puede y con el aval del Papa, que el Papa ya lo dijo ayer. Es que yo personalmente prefiero que la Iglesia no reciba un centavo, entonces se terminó la discusión, porque además es falso. La mayor parte de esos 20 millones de dólares de este año fueron a Cáritas y a las obras que hace Cáritas en el interior del país, que son muchísimas. Hay zonas, por ejemplo, en el en la selva chaco-salteña y formoseña, zona donde viven los que ahora los llaman pueblos originarios, indígenas, gobernadores del PJ, del Frente para la Victoria, prácticamente mataban de hambre a los pueblos originarios que tanto se llenaban la boca, y los que intervinieron en las conferencias episcopales de cada lugar. Doctor, tengo entendido también que este dinero que se le pagaba a la Iglesia tiene que ver con que
los terrenos, montones de terrenos de Capital, Recoleta, todo eso era propiedad de la iglesia y que de alguna manera esto es una forma de pago. Fue expropiado, que fue expropiado a todos estos terrenos que eran valiosísimos. Por ejemplo, Bernardino Rivadavia en 1824, por ahí 23, expropió el cementerio de la Recoleta, que era de los monjes recoletos. Pero los monjes recoletos jamás los indemnizaron por el cementerio de la Recoleta, ni por todo ese complejo enorme que en esa época era campo, ¿no? Porque no era ciudad, la ciudad estaba mucho más retirada y el río llegaba a donde está ahora la Facultad de Derecho y más allá todavía llegaba, porque eso era una barranca que daba al río. Donde está el cementerio de la Recoleta, el centro cultural Recoleta, todo lo demás. Pero eso se pagó entonces, no hay deuda. No quiere decir usted? No hubo una indemnización y eso no tiene nada que ver con indemnizaciones y qué sé yo. El concepto que tuvieron los constitucionalistas, hay que dar las bases de Juan Bautista Alberdi, fue muy claro. La Iglesia Católica Apostólica Romana, el catolicismo es fundacional de la nación argentina. Basta hablar de los constituyentes de Tucumán, un tercio de ellos eran eclesiásticos. Sí. Y tuvieron muchísimo que ver. Justo Santa María de Oro, en fin, se puede hacer una lista enorme de eclesiásticos que tuvieron que ver incluso con la campaña del Ejército Norte que encabezaba el general Manuel Belgrano, otro de los grandes fundadores de la educación argentina. Hoy en día, porque hay una campaña internacional anticatólica que con fundamento y sin fundamento, porque fíjese, yo a raíz de mi doctorado en Leeds, en Inglaterra, en historia, estuve investigando una publicación de la Universidad de Oxford, del profesor Welshaw, Sir William Welshaw, sobre el tema de los abusos, y resulta que los únicos abusos denunciados son los de sacerdotes católicos, que me parece un horror, y creo que, comprobado el caso, tienen que ir presos, obviamente, como cualquier delincuente, pero el 98, prácticamente el 99%, los abusadores son de cualquier otra orden, puede ser en Inglaterra, en el Reino Unido y en Irlanda. La mayoría de los casos de abusos son de los propios padres o padrastros, situación que se repite en los Estados Unidos. Bien, esto es un poco como los aviones, son noticias cuando se caen, ¿no? En la Iglesia Católica pasa un poco lo mismo, los sacerdotes son noticias cuando... Es fácil. Por ejemplo, la Iglesia de Inglaterra tiene más escándalos de abusos que la Iglesia Católica Apostólica Romana en Inglaterra y en Irlanda. Es decir, la Iglesia oficial, porque es estatal, la reina de Inglaterra es la jefa de la Iglesia, cosa que, como el zar de Rusia era la cabeza visible de la Iglesia Ortodoxa hasta 1917, bueno, después de la revolución no fue los patriarcas, pero los patriarcas los asesinaron, entre Lenin y Stalin mataron a todos los patriarcas, junto con 50 millones de personas. Doctor, no se habla tampoco, 50 millones de personas murieron bajo el comunismo entre 1918 y 1978. Doctor, volvemos al tema que nos interesaba en la conversación. En relación... Lo que quiero decir, darle a la Iglesia está de moda por metida de pata a la propia Iglesia, en muchos casos. No la Iglesia, porque la Iglesia somos todos. Claro. No solamente el Papa y los obispos. Yo, laico, soy tan Iglesia como ellos. Pero por errores de buena parte de la jerarquía o de una parte de la jerarquía, es muy fácil darle a quien es como ir a un juego de tiro al blanco, en donde antiguamente pasaba que salía a la cabeza de una especie de títere y le pegaban pelotazos y se movía de un lado a otro. Bueno, el rol que están haciendo de la Iglesia es ese. Claro. Porque se hace fácil. En realidad, lo que yo he visto en Europa y lo que he hablado que se da mucho más que acá,
que fuera de los escándalos de sacerdotes pederastas y demás, que fueron triste y trágicamente ocultados, no solamente por la Iglesia Católica, lo ocultan todos, pero se ha ocultado en el sistema de enseñanza pública en el Reino Unido, se ha ocultado los casos de profesores, que son 5 veces la mayor cantidad de denuncias, están vinculadas con profesores y con sobre todo el sistema de boarding school, cuando es, aunque sea público, el sistema de pupilaje, ¿no? Doctor, la verdad que retomo parte de lo que dijo con respecto a que la iglesia somos todos, y la verdad que desde los laicos, a quienes pertenecen dentro de la iglesia, muchas veces nos damos el mejor ejemplo. No somos esos Cristos vivos que deberíamos ser, transmitiendo el evangelio en todo lo cotidiano, y eso hace que la gente por ahí se enoje un poco más con nosotros que con otras religiones en general. Pero una consulta los que... laicos tenemos la misma, es distinta responsabilidad, pero tenemos responsabilidad dentro de la iglesia. Obvio, justamente. Hay un montón de movimientos laicos y en distintos órdenes y con distintos objetivos, pero qué sé yo, el tema es no autoflagelarse. No, claramente que no. Yo creo que justamente tenemos que salir a poder defender y a informar claramente a la gente lo que está pasando. Escándalos bastante grosos, pero que además, lo que a mí me llama la atención, y por eso digo que existe una campaña internacional que me consta porque está analizada, estudiada y todo lo demás. Fíjese que el Fondo Monetario, la exministra de Francia, que es la actual directora ejecutiva del Fondo Monetario, fue la que en cierta forma empezó a hablar de que los países europeos socios del Fondo Monetario estaban pidiendo que Argentina adopte el aborto. Obviamente, hay presiones internacionales muy importantes. De organismos internacionales. Doctor, le cuento que ya llegó el equipo que comienza a las 10 de la mañana y nos están saludando todos con cariño y sonrientes para que le podamos ceder el espacio. Bueno. La verdad que es muy importante lo que nos dijo y viene a aclarar muchísimo estas dudas, ¿no?, que están en la sociedad y que a veces uno habla por hablar sin saber mucho. Yo diría que no a veces, el 99%, y a mí me llama la atención que diarios como La Nación, con la cual yo he tenido trato personal con varios miembros de la familia Mitre, con los Gaulan Mitre, que además hay uno que está casado con una parienta mía, y conozco a varios integrantes de la familia Mitre. Yo a veces leo disparates que salen en La Nación, que salen... Es una forma de desprestigiar, creo yo, pero para eso estamos nosotros y estos medios que intentamos justamente tratar de poner un poco de luz a todo esto. Le agradecemos muchísimo, la verdad, doctor, el haber participado. Seguramente más adelante vamos a volver a convocarlo para que nos pueda contar un poco más e iluminar en este momento de la sociedad tan pero tan importante. Muchísimas gracias. Todo lo que... ¿Hola? Cortó. No. Bueno, nos tenemos que ir. Qué pena. Nos tenemos que ir, pero nos quedamos. Claro, sí, nos quedamos. Cambiamos solamente de lugar. Nos vemos, le damos las gracias a todos ustedes por estar ahí del otro lado. Agradecemos todos los saludos, todas las compartidas de intenciones que nos han llegado a través de nuestra página de Facebook. Y nos despedimos hasta el próximo sábado. Muchísimas gracias, Ale, por estar en esta mesa. Un placer. Muchísimas gracias, Claudia Echeverría, por compartir esta mesa. Creo que voy a venir más seguido, me gusta esto. El próximo sábado, la gente, el medio equipo de Valorar que está del otro lado, nos quieren asesinar. Bueno. No, pero ellos son benevolentes. Vamos a cambiar de lugar y listo. Vamos a cambiar de lugar y empezamos de nuevo. Nos vemos el sábado que viene. Dios mediante, que la Virgen los proteja, Dios los bendiga. María, Reina del Cielo, amén. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Muy bien.